Tenemos una cantidad de noticias relevantes con el mundo de las criptomonedas, con el mundo macroeconómico y con XRP, con Bitcoin. Y quiero mostrarles a ustedes un resumen de una cantidad de información que he acumulado para este video, para que entiendan hacia dónde se están moviendo las criptomonedas, hacia dónde se están moviendo los activos financieros en Estados Unidos, en China, en diferentes lugares del mundo. Y quiero que todos entendamos qué es lo que está pasando en estas últimas jornadas de actividad. El lunes fue festivo en Estados Unidos, empezó todo muy bien, pero hoy salió el dato del Beige Book que quiero mostrarles y quiero que analicemos entre todos qué es lo que está pasando. Espero que esta información sea muy útil para todos y si les gusta, por favor, suscríbanse al canal, pónganle like y comenten lo que crean que sea más relevante para el video y para la información que les comparto. Entonces empecemos con este dato. Empezamos normalmente con un dato macroeconómico, un análisis macroeconómico donde vemos que los tesoros americanos hoy están en 4,618, han rebotado con respecto al dato de una demanda muy débil de una subasta que hubo esta semana, que hubo hoy, con dos activos de tesoros de 2 y 7 años, de 2 y 5 años, disculpo, donde fue una demanda muy débil y aquí se notó que la gente no está muy contenta, está preocupada, está esperando a ver qué va a pasar. Y obviamente cuando estamos hablando de tesoros de 2 años es una inversión donde está mucho más afectada y también la de 5 años por lo que se espera en el mercado con respecto a la inflación. Y la inflación es la que ha estado manejando todo las decisiones con respecto a la Fed, que son los que toman decisiones de política restrictiva monetaria y que al final se viene traduciendo alrededor del mundo. Hemos visto que también se reportó el Beige Book, donde, acá les comparto, donde se ve una noticia donde se ve que la economía americana está bollante, le está yendo muy bien, las empresas están con una economía muy positiva y se ve que los resultados entre abril y mayo han estado muy, muy buenos. La economía está activa y lo que quiero hacerles caer en cuenta es que el Beige Book es ese libro de información, de encuestas que se le hace a los bancos o a las 12 regionales de los bancos de Estados Unidos. Realmente son los días de los 12 bancos previo a la reunión de la Fed para darle información económica a la Fed en cuanto a noticias, el sentimiento del mercado y toda esta información clave para decisiones del mercado. Entonces, lo que hemos visto es que estaba buscando una cosa acá que quería hacerles caer en cuenta. El Beige Book es el reporte donde se produce y se publica toda la información para la decisión previa de la Fed. En ese momento, pues es una frecuencia de 8 veces al año que se reporta. Es un comité que le entrega esta información a la reunión que hay mensualmente en la Fed y les sirve para analizar y tomar mejores decisiones, complementar toda esa información cuantitativa con un análisis cualitativo. Eso es lo que es el Beige Book para el que no lo sepa. Entonces, arranquemos y antes de arrancar con toda la información, quiero compartirles, quiero recordarles que este canal está siendo patrocinado por BitGet desde hace tiempo. Ellos me ayudan con una cantidad de información, me ayudan a mejorar la calidad de los videos y ustedes lo están viendo cómo hemos mejorado y cómo hemos traído mejor información. Métanse al Telegram y verán todo lo bueno que estoy trayendo al canal. Entonces continuemos, aquí vemos el mapa de burbujas donde se ven cuáles son las monedas que están más activas, las más rojas, las más verdes, y lo que vemos en el mapa general del día es que casi todo está rojo. Hay algunas verdes, como es el caso de NOT, esta moneda salió hace muy poco, la de AR, que como he dicho no sé ni qué es, está ahí, está render positivo, esa BGB, que es la moneda de BitGet, que está muy sólida, 6.8% hoy, positiva, y por el otro lado está Bread, que es otra meme, una de las tantas memes que hay en el mercado que también está positiva 22%. Si vamos a ver el mercado
de las criptomonedas, acá lo tenemos, estamos viendo que a hoy el mercado está en 2,54 trillones, ha bajado 1,15% en las últimas 24 horas con un índice de Fear and Greed de 61 puntos. Bitcoin está en este momento en 67.849 y Ethereum en 3.773. Fíjense que las dos monedas han bajado en las últimas 24 horas y acumula una caída de 2,25% Bitcoin en la última semana. La otra que nos interesa mucho acá en el canal es XRP, que se mantiene muy estable en los 52 centavos y pues la verdad las noticias vienen y van, pero XRP está ahí cogiendo impulso para salir adelante. Aquí les tengo listo el archivo de Fairsight donde se ven los movimientos de los ETFs. Vamos a actualizarlo para tener los últimos datos de momento. Se ve que ayer entraron 102 millones de dólares a BlackRock, al ETF de BlackRock, mientras que salía casi el mismo monto de Grayscale. Y en este momento no tenemos todavía el reporte de BlackRock, que pasa normalmente lo mismo, lo reportan a última hora, 11, 12 de la noche, hora Colombia, mientras que sí sabemos que llevamos 31 millones de salida en el portafolio de Grayscale. Los demás siguen positivos, hay algunos que están en ceros, pero ahí vamos, miren, ya vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 días positivos, aunque el 27 de mayo, que fue el lunes, fue festivo por el Memorial Day en Estados Unidos, entonces ahí no hubo reportes, pero de resto tenemos unos resultados muy positivos con respecto a los ingresos o a los inflows de Bitcoin en los ETFs de Bitcoin. Todavía no están aprobados los ETFs de Ethereum, pero tengo una noticia por acá, no sé si la alcanza a notar, ya BlackRock empezó ya radicó su S1 y vamos a ver si ya esa actualización es supremamente buena o falta algo para actualizar. Eso lo revisará la SEC. La SEC es esta, a la cual la sancionaron con 1.8 millones de dólares de multa. Y obviamente todos estamos contentos de que le llamen la atención a una agencia que ha sido fuertemente cuestionada por la forma en que actúa frente a las diferentes entidades cripto. Entonces, aquí sale esta noticia, esto tiene que ver con el caso de Depthbox, donde exageraron, según lo que dice el juicio, y le pusieron una multa de 1.8 millones de dólares en contra de ese ataque, de esa cruzada que tenía en contra de Depthbox, y pues esto viene reflejado en todo lo demás que se va viendo en las otras criptomonedas, pues en todos los procesos de criptomonedas que hay. Pasemos entonces a la siguiente noticia que les tengo. Tengo una cantidad de noticias, espero que sean súper útiles. Voy a pasar muy rápido, les dejo ahí como la información para que ustedes vayan y miren. Y empezamos a ver un movimiento masivo de salidas de Bitcoin de los diferentes exchanges. Y esto muestra es que viene un movimiento muy fuerte, un rally para las altcoins. Este mensaje es de ayer. Y vemos que hay analistas de blockchain que han identificado varios indicadores que sugieren interés por las altcoins. Esto significa que muchas de las grandes ballenas, grandes billeteras de Bitcoin, las ballenas son esas billeteras grandes, igual también llaman también tiburones que están muy activos, han reducido sus posiciones en los últimos momentos de Bitcoin y han reducido la cantidad de billeteras que tienen Bitcoin entre 1.000 y 10.000 Bitcoins en su billetera, las han reducido, y esto lo que hace caer en cuenta es que de pronto puede haber interés para comprar altcoins. También habría que ver el nivel de dominancia de Bitcoin en el mercado, que de pronto lo podemos ver en esta página de CoinMarketCap. Vamos a echar para atrás para revisar en qué punto estamos con el Bitcoin y con la dominancia. Estamos en 53.2%, 53.05% de la dominancia de Bitcoin. Ethereum está en 17.5%. Esto significa que estamos en 70.55%, la suma de estas dos. Y si le sumamos también a USDT, llegamos a los 74.85, casi 75% de dominancia de estas tres monedas que son las líderes en el mercado con respecto al resto. Eso significa que más o menos el 25% de las otras monedas
del general están repartidas en los activos que están valorándose dentro de las criptomonedas. La siguiente noticia que les tengo acá anotada tiene que ver con el movimiento de bitcoins en el proceso de Mt. Gox. No sé si saben, Mt. Gox fue un exchange de Jed McCaleb, que es uno de los exdirectores o exfundadores de Ripple, y que montó este exchange que se quebró hace 10 años y que ya está en proceso de devolverle el dinero a los contribuyentes, a los inversionistas del proyecto. Y aquí se ve el movimiento que ha tenido últimamente, que están todo el mundo atentos a esos movimientos de los bitcoins de Mt. Gox, lo cual ha generado algo de susto, según esta noticia que tenemos de CoinDesk, donde dicen que transfirieron 9 billones de dólares en bitcoin a una sola billetera como parte del plan de repagos que tienen. Aproximadamente 107,000 bitcoins han sido movidos hacia eso fue ayer en la mañana, donde se ve un movimiento grande y se espera hay una expectativa de ventas masivas y presiones de venta. Por eso es posible que los precios de Bitcoin hayan caído. Yo considero que el precio de Bitcoin pudo haber caído con respecto a esta noticia, sumado a los datos macroeconómicos, donde vimos que los tesoros subieron, las acciones bajaron, hubo unos golpes muy fuertes en el mercado hoy con respecto a esto. ¿Por qué? Porque se espera que la inflación se mantenga en un ritmo elevado y todavía estamos esperando el dato del viernes, donde se va a reportar el dato de PCE. Ese es el indicador más importante que revisa la Fed para tomar decisiones con respecto al movimiento de sus tasas de intervención, lo cual pues es una política que pudiera ser más receptiva. Y si la inflación se mantiene arriba, según lo que hemos leído en algunos artículos, pudieran mantener las tasas donde están, o incluso hay alguna gente de uno de los presidentes de la Fed que dijo hoy que si se mantiene alta la inflación, pudieran subir las tasas. Eso afectó la negociación de los activos, donde las tasas se suben, se baja el precio del activo. Entonces, eso es lo que tenemos por ahora en cuanto al mercado de las criptomonedas y del mercado macroeconómico. Les quiero compartir acá el precio de XRP. Vamos a empezar ya a hablar de XRP puntualmente. Vemos el movimiento de XRP y vemos la relación que hay entre XRP y Bitcoin, y se va viendo cuán difícil es comprar un Bitcoin con el precio, con un XRP en estos puntos. Aquí se va reduciendo, porque obviamente venimos viendo a Bitcoin subir de precio y XRP estable o enrangado en los 52 centavos, mientras que Bitcoin está en un volumen bastante interesante. El volumen no lo vemos muy grande últimamente con respecto a XRP, seguimos viendo unos volúmenes bajitos, ha habido volúmenes esto es marzo, estos volúmenes de aquí se ven de marzo, esto es a mitad de abril, donde hubo otro movimiento fuerte de los precios y se puede ver relacionado con estos movimientos. Obviamente acá, primero en marzo fue al alza, y este otro movimiento que se ve aquí es manteniendo y sosteniendo el precio para que no caiga más de lo que bajado en este movimiento tan fuerte que vimos ahí. Eso es con respecto al precio, y les tengo noticias interesantes adicionales donde habla o se espera que hable mañana, si no estoy mal, este señor. Si no saben quién es, se llama David Schwartz, es el CTO de Ripple, donde va a expresar en el evento de consensus del 2024, que es esta semana, 29 a 31, va a hablar sobre el DeFi institucional dentro del XRP Ledger. Aquí hablan que en un reporte cercano, hablan de que ha mejorado todos los números de usuarios activos en el XRP Ledger, que han subido 37%, y el número de transacciones han incrementado 113%. Ripple es una gran empresa que tiene un objetivo puntual, para el que no lo sepa, de ayudarle a las empresas y a las instituciones, no a las empresas pequeñas o a las pymes, sino a las grandes instituciones financieras,
a hacer pagos transfronterizos. Y lo que acá están presentando es un sistema donde se espera ayudarle con las finanzas descentralizadas a entidades muy grandes en cuanto al uso de XRP Ledger. Entonces, aquí David Schwartz dice que va a presentar su opinión y su nueva visión en este evento de consensus que es esta semana. De hoy hasta el viernes van a estar hablando y van a estar presentando 1000 cosas y él se va a reunir y va a estar en un foro con Phil Knox, que es el director o cofundador de ECA y que van a discutir el futuro de XRP Ledger y las redes de blockchain. También se espera que hable de la interoperabilidad de las multicadenas de los EVMs, la programación de los EVMs y todo el tema de tokenización con respecto a los activos del mundo real. Va a haber más de 325,000 seguidores que están detrás de esta persona de XRP CryptoWolf que ha comentado en un post todo lo que tiene que ver con XRP Ledger y toda la adopción que viene de aquí en adelante. He visto aquí en las noticias que JP Morgan está mirando temas, que hay bancos que están revisando a ver cómo pueden trabajar y esperemos que sea muy útil para el mercado esta nueva noticia. Hay otro gran evento que viene la próxima semana, que es el Apex acá lo tengo, donde se me hizo, aquí está. Apex es un evento que va a lanzar XRP Ledger y se anuncian muy buenas noticias con respecto al futuro de las finanzas y liberar esa información. Este es un evento manejado por XRP Ledger y Ripple, donde vamos a entender muchas cosas nuevas y hay un evento, un día específico, esto es en 2 semanas, entre el 11 y el 13 de junio, donde va a haber oportunidades para aprender sobre XRP Ledger, sobre la comunidad y donde se van a explorar mil cosas. Hay un listado de gente que va a participar, hay un tema de networking. Yo estuve mirando la agenda y hay un evento puntual que no dicen quién va a ser, pero va a ser un keynote que supuestamente se espera que sea posiblemente Brad Garlinghouse. Y hablando de Brad Garlinghouse, tengo esta noticia acá donde habla sobre la participación del mundo de las criptomonedas y que al final los criptos van a ganar en estas elecciones y que habla también en este artículo sobre la demanda que tiene contra XRP con la SEC. Recuerden, las elecciones han sido un punto de encuentro donde este señor Donald Trump ha estado expresando su apoyo a las cripto de manera contundente, lo hemos visto en diferentes momentos y hoy en día Joe Biden incluyó dentro de sus temas para hablar las criptomonedas porque consideró y se dio cuenta que en las últimas semanas, con todo lo que tiene que ver con la FID 21, con las regulaciones que han estado pasando, con los juicios, mejor dicho, con encontrarse también con su contrincante hablando de criptos, no se podía quedar atrás, a pesar de que Donald Trump ha hablado últimamente que John Biden no tiene ni idea de qué está hablando cuando habla de criptomonedas y que más o menos sale corriendo cada vez que pasa. Entonces acá hablan de que Brad Garlinghouse, que es el presidente, el CEO de Ripple, está muy confiable que al final la industria de las criptomonedas va a ganar con estas elecciones de este año, con las elecciones presidenciales de este año, que por primera vez en la historia de los Estados Unidos los votantes cripto van a tener una fuerza definitiva y significante en las elecciones. Se mueven estos ejecutivos cripto a hacer un lobby. Y les tengo un artículo también de Washington Post donde se ve y se menciona este tema. Hay una cantidad de flujo de personas haciendo lobby para mejorar la posición de las criptomonedas dentro del proceso legislativo, donde ya se ha pasado el FIT 21, donde hay una cantidad de campañas de lobby dentro del Congreso y dentro del Senado y de la Cámara, y donde se espera que esta última ley o bill, como lo llaman ellos, que se llama la Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, sea una norma, una legislación muy importante que defina quién es la entidad o la agencia que va a supervisar las criptomonedas. Que no sea la SEC, sino prefieren que sea la Commodity Futures Trading Commission, que es la CFTC, donde se supone que es más débil en su manejo, tiene menos recursos para controlar
lo cual a mí pues me parece que lo importante es que controlen, regulen y tengan todo organizado. No que sea más débil o más menos débil, sino que sean organizados y ayuden realmente. Una noticia que obviamente es de la semana pasada, del viernes, pero que parecía muy interesante recalcarle y recordársela a todos, es esta. Tiene que ver con el banco Standard Chartered, que ha indicado que las próximas criptomonedas que van a sacar sus ETFs podrían ser XRP y Solana en el 2025. No quería dejar de hablar de ella en ese momento y pues también quería mostrarles esta noticia que es súper relevante. Acá la tengo, donde se ve que ya el equipo jurídico de Ripple presentó ante la jueza Analisa Torres el documento de diciendo o indicando que, o mejor dicho, la carta respuesta donde dan un soporte a su decisión de solicitar que algunas informaciones o algunos documentos se mantengan sellados y que no sean de conocimiento público. Esto es una respuesta que se estaba esperando y ya la tienen en su poder la jueza Analisa Torres y todo el distrito sur de Nueva York para analizarla y darle una respuesta pronta a el proceso. Esto tiene que ver la respuesta con respecto a la solicitud que había puesto la SEC de liberar toda esta documentación. Hay información que para Ripple es confidencial, tiene NDAs que son non-disclosure agreements o acuerdos de confidencialidad donde se debería mantener esta información para beneficio de los clientes que están participando y que están desarrollando procesos dentro de Ripple y con toda la tecnología de Ripple. Entonces, tiene que ver con eso, según lo que yo entiendo yo, y posiblemente habrá temas ahí que Ripple no quiere que salgan a la luz pública porque tiene competencia de por medio. Y aquí pues me faltó mostrarles, este es el stand de Ripple en el Consensus 2024 donde se ve esa noticia. Otro mensaje acá de Jack the Ripper que me parece interesante, pues es un personaje que siempre pone cosas conflictivas y de todo, pero muestra este banderín que pudiera mostrar un lanzamiento al espacio o a la luna de Ripple cuando llegue a cerrarse esta banda o este banderín. A mí me parece que no es el banderín exacto, pero pues hacia allá va la idea. Otra noticia que les tengo es esta que tiene que ver, pues o bueno, más que todo es hablando de consensus y de la participación de Ripple en consensus. Y por último, quiero que analicemos un poquito los precios y ver aquí en la pantalla de BitGet cómo estamos viendo el futuro de Bitcoin en este momento. Vemos que ya superó los $68,000. Cuando empezamos el video estaba en 67 y punta. Y aquí vamos viendo cuál es el futuro, cómo vemos Ripple en este momento. Vamos a agrandar la gráfica un segundito. Entonces, aquí vamos viendo, yo no sé por qué tengo esta línea amarilla acá, pero quitémosla. Entonces, vimos un rebote en los 67.164 de hoy, donde estuvimos muy cerca al RSI de 30 puntos. Rebotó, vamos en la mitad del RSI en la subida, estamos cercanos al canal superior de Kellner, que me gusta a mí, ustedes saben que me gusta analizarlo, y ahí va Ripple en este momento, perdón, Bitcoin en este momento subiendo, manteniéndose ahí en una tendencia positiva hacia estos niveles de aquí, más o menos lo vería yo, que se va a aproximar a los 68.800, que es un nivel que recuperaría esta bajada que viene aquí muy fuerte y después pudiera recuperar toda esta otra bajada que está más o menos marcada en los 69.794. Sea lo que sea, estamos viendo que estamos muy cerca a ese all-time high del bull run anterior. Seguimos enrangados en ese nivel, seguimos muy laterales en esos niveles. Si nos devolvemos un poco, acá vemos las gráficas que hemos estado marcando desde hace rato. Los 60.000 es un nivel, es un piso muy fuerte que no espero que rompa, y por encima esperamos que vuelva a los 73.000, pero antes que eso vamos a ver los 70.000, 69.900. Si nos pasamos entonces a ver
¿Qué está pasando con XRP? Que se las tengo acá listas. Vemos a XRP en los 52 centavos con 68 y vamos a ver cómo vemos estas gráficas, como para dónde pudieran ir, viendo que se nos volvió un piso nuevo, los 52.2 centavos, que han sido muy sólidos, no los ha dejado romper. Y fíjense que si ponemos una línea horizontal en este punto, nos va a marcar más o menos esta zona de 51.7 que acabamos de ver, va a responder acá y tiene la tendencia de irse hacia los 52.9, casi los 53 centavos. Más arriba sabemos que tenemos los 55 centavos en niveles superiores, tenemos los 58, 62 y 66, que son niveles técnicos que hemos estado marcando en el último tiempo. En este punto vemos el RSI en los, 60 en los 50 puntos más o menos, vemos el MACD un poquito en rojo, por debajito, todavía en tendencia positiva, que creyera yo. Quisiera creer que esto tiene más margen de subida, más margen de maniobra, y estamos por debajo. Acá se ve el margen, el promedio móvil. Ese es el promedio móvil de los últimos 30 días, que ahí esperamos que lo siga rompiendo y siga acercándose y se acerca más al canal superior del Kellner, o hacia allá va, que son los 52.9 centavos. Esta era la información que les tenía para hoy, una cantidad de información. Espero que sea súper útil para todos y no olviden darle like al video, suscribirse y estar atentos a más noticias. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias por todos los comentarios que me han puesto últimamente en el canal, donde opinan, critican, dan comentarios, consejos. Todo esto es súper útil para mí. Espero que lo sigan poniendo porque me sirven un montón y nos vemos en la próxima. Pasen buena noche. Chao.